El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de la aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según el orden del Evangelio, aparece claramente aquí aquello que hacemos cuando hacemos la renovación de las promesas bautismales y cuando asistimos a algún bautismo, en donde los padres y padrinos hacen estas renuncias de manera explícita por quienes son sus hijos o son sus ahijados, y aquellos se convierten en responsables y en una garantía de fidelidad ante el Señor. Y es la renuncia al pecado. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué quieres?, le pregunta, o ¿qué piden para este niño?, les pregunta la Iglesia a través del ministro a quienes traen ese niño a bautizar, o si es un adulto se lo preguntan directamente a él: ¿qué quieres? ¿Qué pides? Es la pregunta de este joven: ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Quiero la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor es claro: no puedes seguir pecando. Tienes que cumplir los mandamientos, porque cualquier falta directa contra los 10 mandamientos es una falta directa contra Dios. Es una falta directa contra la obra más grande que Dios ha creado en toda la creación, que es el ser humano, la dignidad de cada persona. No puedes faltarte ni a ti mismo, ni puedes faltarle a los demás. Nadie puede decir que está amando verdaderamente al prójimo cuando infringe o comete una falta directa contra cualquiera de los mandamientos, porque no lo está amando, lo está matando. Quien no se ama a sí mismo y se respeta a sí mismo y se cuida a sí mismo, ¿qué es lo que procuran hacer los mandamientos? Va a ser una mentira cuando dice que está haciendo algún bien por el prójimo, porque no lo está haciendo. En su actitud
externa, así tenga actos bonitos, diplomáticos, amables, gestos de cordialidad, no quedan más que en eso, en gestos y en actos externos, pero no es un acto verdadero de corazón, porque al prójimo hay que amarlo como a sí mismo. El que no tiene honestidad consigo mismo tampoco la va a tener con los demás. Dirá San Juan en su primera carta que quien dice que ama, que no ama, que ama a Dios pero no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Y esto para señalarnos la exigencia del amor, de la verdadera caridad. Quien no respeta a Dios tampoco respeta al prójimo ni se respeta a sí mismo. Si no es capaz de valorar un bien tan supremo como lo es Dios, tampoco se va a valorar a sí mismo y va a valorar las demás obras que proceden de Dios, que es la creación misma. Y por eso el Señor en primera instancia pone a este joven lo confronta frente a los mandamientos. ¿Cómo está tu vida frente a los mandamientos? Es lo primerito que hace el Señor. Es lo primero que hace la Iglesia cuando nos va a administrar y cuando también nos va a confiar un tesoro tan grande como es la dignidad de hijos de Dios a través del bautismo. ¿Cómo está tu relación con los 10 mandamientos? San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, sobre todo el capítulo 2, y en la introducción hace una advertencia de cómo las facultades de teología y aún los seminarios están permeados por unas orientaciones de teología moral que en el 2 capítulo nos dice están basadas en el proporcionalismo, en el circunstancialismo, una moral adaptada a las circunstancias y al contexto social. Dice, eso no es moral cristiana. Una moral adaptada a las proporciones es que hay que mirar en qué ámbito, en qué circunstancias o en qué proporción hay que exigirle a la gente y pedirle que viva los 10 mandamientos. Dice, una moral proporcional tampoco es del Evangelio, tampoco es cristiana. Nadie puede decir hoy en el siglo XXI que no tiene las mismas posibilidades, las mismas circunstancias o no tiene las mismas proporciones de fuerza, de cualidad para vivir los mandamientos como los pidió Dios a través de Moisés allá hace más de 2500 siglos, qué sé yo, bueno, no sé hoy exactamente el cálculo cronológico desde la existencia de Moisés, pero nadie puede decir eso. Nos lo advertía el libro del Eclesiástico la semana pasada. Cuando Dios creó al hombre, lo capacitó, le dio todas las facultades y todas las posibilidades para vivir los 10 mandamientos. Muestra de ello es que hoy hay cristianos católicos fieles y no son legalistas o fariseos como algunos por ser incapaces de vivir, no por ser incapaces, porque en su ser está la capacidad, por su rebeldía de aceptar la capacidad que Dios les dio para ser fieles a los mandamientos, dicen, no, esos son unos legalistas, esos son unos moralistas, esos son unos exagerados, porque vivir una moral como Dios la pide hoy así, eso es imposible. No es que sea eso, es que hay unos que tienen sencillez y humildad de corazón para creerle al Señor y otros son rebeldes. Eso es lo que pasa. No es que alguien que hoy quiera vivir la pureza sexual y afectiva, o quiera vivir la honestidad, o quiera vivir dentro de la verdad porque se niega y rehúsa vivir en la mentira, en la crítica, en el chisme, o porque alguien se niega a vivir en un contexto, en un ambiente social permeado por el pecado, porque ya no quiere seguir mirando a la otra persona como un objeto de placer, sea porque le traiga beneficios materiales, sea porque le traiga beneficios afectivos, porque uno se pueda pegar a los otros, porque lo tiene ahí diciéndole todo el tiempo, es que tú eres una adoración, tú eres lo más grande que puede existir en este mundo. ¿Y a quién no le gusta eso?
es que ojalá todas las personas fueran como tú. Es que todas las personas no tienen que ser como tú. ¿Te imaginas donde tú fueras la medida para que todas las personas fueran? Esto sería un caos terrible. Es que todas las personas tienen que ser de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la justicia. Todas las personas tienen que ser de acuerdo a la honestidad. Y la honestidad sí es una persona, pero la única persona que ha sido coherente con todas estas cosas y es Cristo. Después la Virgen y San José, pero en grados de perfección. Cristo es la suprema perfección humana. Y por eso ha sido el único modelo, el único referente creíble, no solamente como ejemplo, sino también como abajamiento que tuvo de unirse a nuestra naturaleza humana. Nadie se ha metido tanto en los pantalones de la realidad humana como Jesús. Ningún líder, ni religioso, ni político, ni social, ni cultural. Hoy hay muchos de esos, muchos. Ninguno como Cristo. ¿Y por qué le está pidiendo a este joven que respete los mandamientos, que los viva? Porque Él los vive. Cristo no faltó a ninguno de los mandamientos si no hubiera cometido pecado. Y fue hombre como nosotros. Nadie puede decir, porque caería en los principios de las herejías. Nadie puede decir es que Él era Dios. Y por eso le quedaba tan fácil. Toda excusa de ese tipo, así sea interna, es vincularse a las herejías, sobre todo a esas más terribles y espantosas como lo fue la del arrianismo, que separa las dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Y es que acaso tú no eres lleno de gracia? ¿Tú no eres llena de gracia? Entonces, ¿qué fue lo que te dieron en el bautismo? ¿Con qué dignidad te capacitaron cuando te crearon? Por eso la madre de los macabeos, cuando tiene a su hijo menor y el rey está incitándola a que haga cobardar a su hijo para que apostate, le dice, no lo puedes hacer, porque no fui yo la que te di la vida. Yo tengo autoridad sobre ti, pero no tengo la autoridad que Dios tiene sobre ti, y a Él tienes que ser fiel. Y si me amas, debes serle fiel a Dios, porque Él fue el que te creó y te puso en mi seno, no fui yo. ¿Cuántas mamás usurpan y suplantan la autoridad de Dios y se creen Dios para mandar y gobernar a sus hijos como si ellos los hubieran creado? Y hay papás también así, que se creen los señores absolutos. Cuidado, porque ahí estás faltando el primer mandamiento. Está sobre todas las cosas y por encima de todas las cosas. Tú eres un servidor, un administrador y debes ser fiel. No te adueñes, porque recuerda la parábola del Evangelio cuando el Señor vio que el administrador estaba malgastando lo suyo. No podemos actuar como dominadores ante la creación. Tenemos la autoridad que Dios nos dio, no más de la que Dios nos dio. Y nos dio autoridad para servirnos de la creación para que ella nos ayude a respetar más a Dios y amarlo, no para explotarla para nosotros mismos. Yo no te puse en mi seno ni te creé, fue Dios, tienes que ser fiel a Él. Por eso, con todas las facultades tan bellas y hermosas que Dios nos ha dado, porque Él mismo fue el que nos creó. El Salmo 138 da un testimonio bellísimo. Tú me escrutas y me conoces. Cuando me siento, me levanto, cuando me acuesto, tú formaste mis riñones, me tejiste en el seno de mi madre.
Tú te conoces todo porque tú eres si podríamos utilizar, aunque es una palabra muy materialista, pero análogamente, tú eres el fabricante, porque Dios es creador más que fabricante. Tú eres el que me has hecho. Conoces tanto mis pensamientos que no ha llegado la palabra a mi boca y tú ya te la sabes. Soy un prodigio de tus manos, prodigio tuyo soy. Y por eso la vida moral que el Señor nos pide es una vida moral en atención a proteger esta obra maestra del Señor tan bella y tan hermosa para no dañarla. Yo suelo preguntarle a veces a las personas cuando se confiesan de tantos pecados, y después de que se confiesan les doy la solución y les pregunto, ¿cómo te sientes? Y entonces sonríen, casi todas, y dicen, Padre, pues me siento feliz, con mucha paz. ¿Y cómo te sentías antes de confesarte? Padre, muy diferente. ¿Y cómo es mejor? ¿Cómo te sentías antes o te sientes ahora? No, Padre, como me siento ahora. Entonces, para sentirte como te sientes ahora, ¿qué tienes que hacer? Padre, no volver a pecar. Y vuelvo y les pregunto, ¿cómo quieres estar siempre? No, Padre, así. ¿Quieres volver a pecar? No, Padre. Cuando los santos descubrían esta gracia de Dios, por eso preferían sacrificar lo que fuera, así nos tocara sacrificar papá y mamá. Lo que fuera antes que pecar. Porque es que el pecado es el espanto más terrible que tiene hoy la humanidad encima. Y que la Iglesia misma también. Recuerden que la Lumen Gentium, Concilio Vaticano, el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano nos dijo con mucha serenidad, la Iglesia es un misterio porque es santa pero también es pecadora. El daño tan espantoso que tiene la Iglesia hoy en la jerarquía, en los obispos, nosotros los sacerdotes, en los diáconos, en los religiosos y las religiosas, es la acumulación de pecado. No es otra cosa. No son otras cosas como nos las están intentando hacer ver. Es que si nos cuidáramos más el uno al otro, nos estamos cuidando tanto que nos hemos vuelto idólatras unos con otros. Y en eso se han convertido las formas de vida comunitaria, en pura idolatría al hombre. El hombre por el hombre, no por Dios. Y si a alguien le toca serle infiel a Dios para cumplir los caprichos egoístas de otro, porque eso es amor al prójimo y eso le gusta a Dios, lo hace. Y eso es traicionar a Dios. Porque ninguno, ni mi hermano ni mi hermana es Dios. Ni mi hermano ni mi hermana es el Señor. No podemos suplantar a Dios. Y hay gente que en sus vacíos, desórdenes afectivos y hasta sexuales, quieren reclamar para ellos lo que es de Dios. Ya tienen todas las atenciones de las necesidades básicas del ser humano: comida, salud, dormida, y ahora están reclamando más. La caridad en la vida cristiana para el hermano es que tenga lo necesario, no más de lo necesario. Hoy nos lo dice el Evangelio. Señor, todo eso ya lo he cumplido, ya cumplo los mandamientos, no te fallo a ti, a tu dignidad ni a la mía, porque soy creación tuya. Por eso ya dejé el pecado mortal y prefiero morir antes que cometer cualquier pecado mortal. Ese sería el principio para entrar en los comienzos de la vida cristiana. Quien hoy en la iglesia vive en pecado mortal, ni siquiera vive como un humano o como una humana. Vive peor que un animal.
porque ni siquiera los animales, ellos por sí mismos, violentan la ley natural. Nosotros, seres humanos racionales, somos los que nos atrevemos a violentar la ley natural. Un animalito sabe hasta dónde come y hasta dónde no. Y cuando su organismo, su ley natural le dice no más, para. Y así lo obliguen. Nosotros, que somos racionales, somos imparables. Como si no tuviéramos dominio sobre nosotros mismos. Un perrito busca a una perrita cuando está en celo, la ley natural, no más. Después, no más, juegan, brincan. Y no está buscando la oportunidad. Nosotros los seres humanos somos espantosos cuando somos esclavos del pecado. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos que la creación entera gime con dolores de parto, ansiando que venga rápido el Señor a restaurar esto, por aquel que la ha sometido. ¿Quiénes somos los que estamos llenando el orden natural de la naturaleza? Nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque el pecado oscurece la capacidad racional. Cuando somos esclavos del pecado, creemos que somos los más inteligentes y somos los más insensatos, los más tontos. Y si me permiten una palabra dentro del ámbito racional, lo digo dentro del ámbito racional, estúpidos. Porque la estupidez es una incapacidad de razón, de lógica racional. Espero que no nos sintamos agredidos, lo digo, y me lo aplico a mí mismo, ¿sí? Pero es eso, es el nivel más alto de la insensatez. Le dice, yo eso lo he cumplido, Señor. Yo ya ya superé esa parte. La pregunta es, ¿nosotros ya la superamos? ¿Cómo están nuestros instintos? ¿Cuál es la apetencia de nuestro interior? Porque como esté en nuestro interior, así está todo nuestro ser. La vida cristiana se define por la actitud del corazón, los deseos internos del corazón. ¿Qué es lo que deseo? ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué busco? Porque uno puede trabajar y hacer muchas cosas, hasta predicar el Evangelio. Y hay quienes hoy predican el Evangelio en la iglesia para obtener placer afectivo y sexual. ¿Cuántos sacerdotes se han aprovechado de las personas? Hasta de los niños. ¿Cuántos obispos que le han permitido desórdenes sexuales a sus sacerdotes? No es una exageración. Ojalá el padre Omar fuera exagerado y eso me daría más tranquilidad. Es una realidad. Pero el nivel de insensatez hoy en la iglesia es tan alto que hasta nos tapamos los ojos para no ver. ¿No es una desorientación del orden natural cuando en la vida sacerdotal, en la formación, nos hablan bellísimo de la castidad, del celibato y cómo la orientación afectiva y sexual es lo más grande para poder ver a Dios, contemplarlo y transmitirlo con toda la alegría y la plenitud del corazón? ¿Para qué un seminarista sigue su proceso si no quiere eso? ¿Para qué un religioso o una religiosa sigue su camino si no quiere alcanzar la visión de Dios que solamente la da la pureza del corazón? ¿Para qué los obispos llenan los seminarios o las diócesis si no ven en sus formandos
el deseo de ver a Dios con la pureza sexual y la pureza afectiva. Bien lo dijo el Papa Francisco. Nos lo ha dicho a nosotros los sacerdotes con mucha serenidad y honestidad. Si un sacerdote siente que no es capaz con el celibato y que va a llevar una vida doble, mejor sálgase. No siga. Y nosotros tenemos que mirar cuál es la orientación de nuestro corazón. Que hay luchas, que es difícil, sí, pero no es imposible para Dios. Y Dios vive dentro de nosotros. Desde que nos creó, nos dejó la huella de su poder. Y cuando nos redimió en el bautismo, nos potencializó muchísimo más. Y cuando lo comulgamos en la Eucaristía, nos da la gloria divina. Hoy hay una apostasía en la práctica de tantos en la iglesia. Y ni qué decir también de la vida religiosa, de tantas religiosas y religiosas, con problemas afectivos y sexuales espantosos. Cito al Papa Francisco, esto solamente hago un eco acá de él, sí. Ahorita lo dijo hace poco, en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, nos dijo a los religiosos y religiosas, cuando estaba hablando de la castidad, no lleven una vida doble. Un religioso, una religiosa que se permite desórdenes sexuales desde la imaginación impura y lo sostiene hasta la masturbación y tantas cosas que siguen de ahí, ¿saben qué es lo grave? Y no le duele y lo ve como normal. Y ojalá no me hablaran de eso y no tenga que ir a confrontarme con las exigencias del voto de castidad, porque eso me perturba. ¿Por qué te perturba? ¿Por qué te perturba si a eso vienes, a ser casto? Si a eso te llama Cristo y nos llama Cristo, a ser castos. ¿Por qué fruncir el ceño? ¿Por qué fruncirlo ante algo que es apenas honesto y justo? No es deshonesto. Y quienes hablan de esto se convierten en auténticos enemigos. ¿Por qué? Y nos lo dijo el Papa Francisco, no lleven una vida doble. Las comunidades religiosas no se pueden convertir en cunas para el pecado. Y tenemos que ser honestos delante de la verdad. Eso da libertad. Si no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y vivimos para Él, seamos honestos. No nos hagamos daño, ni hagamos daño a los demás, menos a la iglesia. Nada más espantoso que un sacerdote con una vida doble. Eso daña el cuerpo místico del Señor. Nada más espantoso que un religioso, una religiosa con una vida doble. Eso mata la gracia. Es lo único que puede acabar con la comunión con el Señor. En el alma, el pecado. Nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado mortal rompe la comunión con la gracia, mata la vida divina en uno. No en los que están buscando de corazón, no, pero en uno la mata. Por eso se llama mortal. Por eso el demonio es un homicida. Y dice Cristo en San Juan 8 que lo fue desde el principio. Igual este joven dice, Señor, eso lo he cumplido. Nosotros lo estamos cumpliendo. Cero pecado. San Ignacio, cuando habla del seguimiento de Cristo, habla de los 3 grados de humildad. Primer grado de humildad, preferir morir antes que pecar mortalmente. Este joven ya va bien por ahí. Primer grado de humildad. Segundo grado de humildad, dice San Ignacio, eso lo trae la Iglesia también en el Catecismo. Segundo grado de humildad, preferir morir
antes que pecar venialmente. Segundo grado de humildad, la perfección de los mandamientos. Porque es que San Juan Pablo II en Veritatis Splendor dice, algunos teólogos morales dicen, no, eso va de acuerdo a las circunstancias. Pecado es pecado. La Iglesia lo que evalúa en las circunstancias es el grado de culpabilidad que puede tener una persona. Porque un pecado puede ser mortal, venial, o esto puede ser una imperfección. Pero eso es tarea del sacerdote en la confesión. Por eso el sacerdote es juez en ese sentido. Porque en la confesión de manera particular, él puede preguntar para mirar el grado de culpabilidad que hay en una conciencia. Para eso es la confesión. Ahora lo mira el Señor con amor, porque no deja de mirarlo con amor, y le dice, te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Frente al pecado mortal, estaba bien, no frunció el ceño, iba. ¿Sí? Ahora sí lo frunce. ¿Por qué lo frunció? ¿Por qué se frunce el ceño? Porque hay resistencia interior. Eso se llama, démosle nombre que eso tiene, se llama rebeldía. Y la rebeldía viene de la desobediencia. Digámoslo más claramente, resistencia al Señor y a su verdad. En palabras, la actitud interior en palabras, no quiero eso, a Dios directamente. No estoy de acuerdo contigo. Tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice, frunció el ceño. Ambos son efectos de la rebeldía, la tristeza también. Que a uno Dios venga y le diga, yo quiero que tú te desapegues de todo para que seas totalmente mía o mío. Y eso a uno le dé tristeza. Es porque uno ya tiene ídolos, mejores que Dios. Ay, Señor, pero si esto que tengo es mejor que tú, no me lo quites. Ídolos, idolitos como los que tenía Raquel cuando Jacob no pudo vivir más en la casa de su suegro porque lo estaba llevando, sabía que si estaba más tiempo ahí, lo llevaba a la perdición. Y radicalmente, por amor a Dios, dijo, no puedo seguir acá. Y yo no puedo seguir con mi suegro. Y no puedo seguir en esta familia. Porque a veces el amor a Dios nos exige no estar en ciertos ambientes. Nos lo impone naturalmente. No podemos seguir así, le dice Abraham a Lot. Nos entenderíamos si los dos buscáramos el mismo fin, pero no estamos buscando el mismo fin. No podemos. Y hay separación. Por eso Simeón se lo profetiza a la Virgen, no te hagas ilusiones. Este está puesto para caída y elevación de muchos. Y será signo de contradicción. Para aquellos que buscan armonizar con todo el mundo. Aquellos que quieren que la iglesia armonice con todo lo que está en el mundo. Es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Armonizar con todo. No, yo no vine a traer paz a la tierra, sino división. En una casa de 5 habrán 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Cuánto no anhelaba el Señor que todos estuviéramos de acuerdo? Lo buscó, se esforzó por eso, le pidió al Padre la unidad.
pero Judas no quiso. Y Cristo no se fue a compaginar y armonizar con Judas. Por eso Judas no lo quiso seguir. Porque Cristo fue firme. Pedro también le dijo que no estaba de acuerdo con esa forma. Y Cristo no se fue a armonizar con los criterios de Pedro. Pedro, venga, vamos a hacer un trato. Bueno, yo voy a bajarle un poquito la exigencia. No voy a ir a Jerusalén para que nos entendamos, ¿sí? Decididamente caminó hacia el Padre. Y eso implicó que se le separaran muchos. Tantos predicadores hoy en internet, buscando tener amarrada a la gente ahí. Tratemos de hablar su lenguaje. Hay muchos sacerdotes que es más sociólogo, ¿sí?, que siervo del Señor. Son siervos y esclavos de la sociedad y del criterio social. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Hablemos de lo que le gusta. Y los ponen contentos. A uno se lo dicen, padre, mire que este padre sí habla así y así. ¿Usted por qué no habla así? A mí me gusta como este padre. ¿Y por qué te gusta? Y después se va a dar cuenta uno de la vida de ellos. Ah, ya sé por qué te gusta. Porque estás bien cómodo ahí en tu infidelidad, en tu pecado, y no te toca ahí para nada, ¿sí? Entonces mejor así. Pues no es Cristo, no es el Jesús del Evangelio. Lo miró con amor y le dijo, te falta algo. Cristo es franco. Franco. Es que es transparente, es libre. Venga, vamos a hacer un proceso. Bueno, está bien así puedes seguir. No, te falta. ¿Cómo así, Señor? Yo creí que me ibas a felicitar. Pues porque ya estoy, los mandamientos. No te falta. Es el Evangelio. Anda, vende todo lo que tienes y reparte solo a los pobres. En los ejercicios yo estaba predicando. A mí me gusta mucho orientar los ejercicios ignacianos, pues como los trae San Ignacio, a la conversión radical y a la santidad, no otra cosa. Porque un director de ejercicios puede adaptarlos, ajustarse, eso es muy fácil. Los retiros espirituales, todo es para orientar nuestra vida hacia el Señor. Te falta algo, ve y vende todo lo que tienes, reparte eso. Y este joven frunció el ceño y se fue triste. Y después de que hagas esto, no haciendo esto, después de que lo hagas, ahora sí me sigues. Y el Señor, como para que le quedara claro a los discípulos, los coge y les dice, hijitos, vengan, que les voy a decir algo. ¿Vieron esta escena? Es muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, cuando uno se apega a las cosas de este mundo. Qué difícil es. ¿Y cómo quedaron los discípulos? Confrontados. Con razón a veces los sacudía y les producía hasta temor, la claridad con la que Cristo les hablaba. El libro del Eclesiastés nos lo dijo esta semana, que la sabiduría cuando entraba producía temor por lo clara que era. Esto es propio de la verdad de Dios, porque nos mueve. Te falta una cosa, le dice a los discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y un rico es el que se apega hasta una idea y hasta una casa finca, una hacienda la más grande. ¿Sí? El que se apega, por ejemplo, el que tiene deseos de poder. Nunca lo tiene, pero vive anhelándolo. Poder en esta tierra. Está pegado a eso.
Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres. Los discípulos sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús los vio sorprendidos y mire lo que hace Jesús. Pero Jesús insistió. Jesús es tan libre, Jesús no se deja manipular por los rostros, por las actitudes. Insistió. Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que han ido a Tierra Santa en la Basílica de la Natividad se dan cuenta a qué se refiere Jesús con lo de la aguja. Las entradas a la ciudad de Jerusalén y a las ciudades importantes y al templo tenían unas entradas que se llamaban agujas. No había paso para los camellos, solamente cabía la persona bien agachada. Y eso lo hacían como estrategia de defensa, para que si los iban a atacar no pudieran entrar en caballos ni nada de eso. Entonces tenían que agacharse bien y era imposible, para los camellos era imposible entrar por ahí. Y dice Jesús, es más fácil que un camello, que es imposible, eso es imposible en verdad, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Ahora los apóstoles se asustan más. Y uno se atreve a hablar y le dice, Señor, entonces no, nadie puede salvarse. Fue tan claro el Señor, tan claro, que logró el impacto. Y aquí viene lo más extraordinario. Les dijo, esto en realidad ustedes tienen la razón. Esto para la fuerza humana es imposible, ni lo intenten humanamente. Así que, pues las terapias psicológicas y todo es imposible, sí. Hoy cuando en la iglesia se tiende a fundamentar en muchos ámbitos de la formación, a poner la esperanza en una formación psicológica, meramente psicológica. No estoy diciendo que sea malo, son ayudas, pero limitadísimas. Porque eso no es lo que le va a dar la fuerza a la vida afectiva y sexual para entregarla con todo el entusiasmo y la alegría y vivirla con el Señor, sino que se necesita de la gracia. Un religioso que no tenga esto claro, una religiosa que no tenga esto claro, a punta de terapias psicológicas, nunca va a ser casto ni casta. Nunca. Un sacerdote que no tenga esto claro, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Que no tenga esto claro, vivir el celibato va a ser imposible. Vivir la renuncia a las riquezas va a ser imposible. Vivir una vida de plena libertad ante los afanes del mundo va a ser imposible. Esto es un camino de fe. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que el Señor, que es tan condescendiente de nosotros, porque sería muy traumático si lo hiciera así, pero hoy en la iglesia ya se están clasificando grupos dentro. Hay algunos que dicen, no, esto no, así no, mejor de otra manera. Y entonces hay grupos que dicen, venga, que aquí sí pueden vivir de esa manera, vengan. Ya la propuesta del sínodo alemán lo dijo, una moral sexual menos exigente, sí, y vengan todos los que quieran para acá. Y como ellos han proyectado, desde hace años han logrado colonizar, porque eso han hecho, colonizar los contenidos formativos en teología moral, dogmática, sacramental, la han logrado minar. Entonces, esto no necesita ser algo institucional. Solo es que la gente lo asuma en su criterio y se ajuste y nos entendemos. Y por eso ustedes ven que viven una vida comunitaria extraordinaria, ¿sí? Se entiende. Porque esto es más de tipo espiritual. Uno se entiende con quien tiene las mismas afinidades de uno. Y nos podemos dar cuenta si nuestras afinidades son del Señor o son más terrenas. Y otro grupo acá dentro de la iglesia que también es rebelde
y dice, así no, eso es de esta manera, y vengan todos los que quieran para acá. Y un tercer grupo, que son los que escuchan al Señor, y Jesús les dice, vengan para acá, que es como yo les digo. Y por eso Benedicto XVI se atrevió a decir, hablando de la imagen del siglo, de la Iglesia del siglo XXI, en un libro que se llama Fe y Futuro, y lo sostuvo y lo sostiene bien su libro póstumo, su misma orientación teológica, dice que la Iglesia va a ser un pequeño grupo. Y no va a ser ni de los de derecha, ni de los de izquierda, porque hoy hay de derecha y de izquierda dentro de la Iglesia, sí. Ni de derecha ni de izquierda, ni preconciliar ni posconciliar, ¿sí? Es la Iglesia de Cristo. Y esa será la Iglesia de la fe. La Iglesia del Evangelio. No será la Iglesia de los grandes edificios, de las grandes masas. No será la Iglesia que anda filtreteando, haciendo diálogos diplomáticos con unos y con otros. Ay, no, eso desgasta mucho, cansa, sin traer frutos. Será la Iglesia que sigue a Jesucristo. ¿Quieres seguirme? Este es el camino. En fin, ustedes y yo estamos llamados a vivir la coherencia bautismal. La realidad bautismal no es otra cosa la que nos están pidiendo. Cero pecado, renuncia al mundo y renuncia a nosotros mismos. Para seguir a Cristo, nos lo dijo en el Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Señor, pero a mí me gusta así, ¿sí? A mí me gusta así. A mí me gusta que la Eucaristía sea más cortica. Me gusta así, Señor, de 25 minutos. A mí me gusta así, Señor. Me gusta que la liturgia sea más folclórica, ¿sí? Que haya ministerios de música y eso se roba el centro, Señor, ¿sí? Eso me gusta así. Me gusta cuando en la Eucaristía el Padre nos hace reír. Y reír, y reír, y reír. ¿Y de qué te acuerdas de todo lo que el Padre me hizo reír? Y que no te acuerdes, y el sacrificio. No me acuerdo de eso, pero me acuerdo, eso fue espectacular, ¿sí? ¿Qué se te quedó? No, que mejor dicho. Y eso contaba chistes y todos juá. Pero pudiste resucitar con Cristo. Pues, ¿cómo le digo, Padre? No, pues salí de misa y hasta caí. Y para eso te sirvieron los chistes, para caer. Porque la gracia levanta la debilidad, la sostiene y no la deja caer. Te perdiste la gracia. La liturgia no es para eso. El orden sacerdotal no es para eso. Para hacer sentir a la gente bien. Yo recuerdo un principio en antropología filosófica, no estoy hablando de antropología cristiana, nos decían, en orden a la voluntad, que uno nunca elegía lo que a uno le gustaba. Es antropología filosófica, que estoy hablando en pleno ámbito científico. Uno nunca elige lo que le gusta. Uno elige lo que le conviene para realizarse como persona, para ser mejor persona. Démosle apetencia a los gustos para que veamos que no nos estamos negando a nosotros mismos. No podemos. Luego, ven y sígueme. Y después tendrás un tesoro en el reino de los cielos.